Cuanto más me voy pa'l cementerio, más contenta que yo estoy, porque oigo todas las palabras y luego me voy. Cuanto más palabras excavamos, más profunda sensación de perderme por los aledaños de la cueva de Platón. ¡Fuego! 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 O sea, la veracidad no entraría en la interpretación. No lo interpretaría. Diría exactamente lo que pasó. No habría una interpretación o manipulación del hecho. Pero por otro lado es muy difícil narrar un hecho sin interpretarlo. Por eso la veracidad se esconde. Sí, la veracidad. ¿Puedes repetir? Que es muy difícil narrar un hecho sin interpretarlo. Cuando tratamos de narrar, entra nuestra propia interpretación, que quizás ya no sea veraz. Muchas personas han narrado el siguiente hecho. Yo vi la figura del santo San X derramando lágrimas. ¿Y crees que es veraz? Esas personas han visto salir lágrimas de los ojos de figuras de santos. Se repite anualmente en ciertos pueblos de algunos países. Lágrimas salen por los ojos de figuras. De figuras. De mármol, de madera. Esas personas son veraces, narran los hechos. Distingo. Una cosa es un relato veraz y otra cosa es una persona veraz. Va muy bien. Contamos a 10 segundos antes de hablar entre unos y otros. Muchas personas han narrado que han visto una persona ser cerrada y separada en dos partes. Y cerrada. Y decían la verdad. 10 segundos. La mayor parte de la gente ha visto una persona que cierra a otra por la mitad y separa sus partes. Todos los que estamos aquí probablemente lo hemos visto. Distingo entre presterilización y veracidad.